Los acuerdos conseguidos con varios movimientos guerrilleros entre 1989 y 1994 dejan experiencias e innegables contribuciones en el camino hacia la paz. Sin embargo, en contraste con las expectativas de aquellos días, se prolongó la violencia política y se interfirió la reforma democrática emprendida. En estas circunstancias, los excombatientes encuentran limitadas las posibilidades de impulsar nuevos proyectos políticos y de lograr un mayor impacto con los programas de reinserción. La reinserción política sí definitivamente ha sido muy difícil porque el régimen político en Colombia no ha cambiado, porque la democracia no la hemos logrado consolidar ni la hemos logrado limpiar. De ello da muestra la persistencia de la preponderancia de los partidos tradicionales, el alto grado de intolerancia y una aún desarraigada cultura política. El clientelismo, por ejemplo, en la política sigue vivo y competir con el clientelismo es muy difícil. Y a pesar de todo, yo siento, digamos, un gran tesón, tanto, digamos, a nivel de la inserción política como a nivel de la inserción social y económica. Siento de que los pequeños éxitos en todos los terrenos son grandes éxitos porque son éxitos contra la corriente. Y desde luego, ese digamos que es el gran elemento de la reinserción, poder cambiar la política, poder hacer la política sin armas, pero también limpiamente. Ese propósito pues está por cumplirse. Necesitamos más garantías desde el punto de vista político, porque fíjese usted, a nosotros nos dieron circunscripción especial por una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la agotamos. Y después de esta circunscripción especial, 5 años de estar en política, quiere decir que nosotros igualamos en garantías, en posibilidades, en medios al Partido Liberal y Conservador, que tiene 150 años de institucionalidad y tiene 150 años de tener maquinaria y poder compartido en este país. El Estado no ha brindado las garantías políticas requeridas, hecho notorio especialmente en las regiones afectadas por el conflicto armado. Y por su parte, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros se han visto seriamente comprometidos en comportamientos arbitrarios contra la población civil. Un caso bien diciente fue el ocurrido en Urabá, región donde inicialmente se notó el influjo positivo del proceso de paz. Fue un proceso demasiado positivo, porque permitió la desmovilización de la fuerza guerrillera más importante de la zona, la más numerosa, la más beligerante. Posibilitó generar procesos de concertación laboral como el que se generó entre el gremio bananero y Sintra y Nagro, ejemplo hoy para el país, dada la fuerte influencia social que tenía el EPL. Posibilitó democratizar y oxigenar la vida de la región en la medida en que le cerró el paso a la figura de la jefatura militar como modelo de gobierno en la región. Y finalmente posibilitó también la reactivación económica y el que transitoriamente se generaran procesos de desmovilización de grupos de autodefensa, sobre todo en el norte de Urabá y en el área limítrofe con Córdoba. Pero el espacio de la paz fue lesionado. Nosotros estudiamos la situación de guerrilleros que firman la paz, que se desmovilizan de las guerrillas y que intentan reinsertarse a la vida civil. Y tratamos de estudiar cuál era esa sociedad civil a la cual se reinsertaba el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Y encontramos que era una sociedad que continuaba atravesada por los intentos de guerra de las guerrillas que continuaron en la lucha, las FARC y el ELN, que muy rápidamente coparon los territorios donde se habían desmovilizado los de Esperanza, Paz y Libertad. En el momento en que estábamos estudiando las posibilidades de reinserción del EPL, el PNR, que era el programa oficial de inversiones contra la violencia, al cual se le cargó el programa de reinserción de guerrilleros, estaba muy desorganizado, estaba en manos de una persona que no comprendió ni la misión del PNR ni la responsabilidad de pacificación que tenía en ese momento el Estado. Entre 1992 y 1996, Urabá sufrió 2 escaladas violentas, inicialmente una basada en ataques de la disidencia del EPL y la FARC contra desmovilizados del EPL y su supuesta base social, y luego otra de carácter paramilitar contra la Unión Patriótica y los supuestos colaboradores de la guerrilla. El país y el mundo se han horrorizado con el espiral de masacres sucedidas. Frente a este dramático caso,
En otras regiones la situación ha sido un poco distinta. Es el caso del Cauca, donde operaba el grupo Quintín Lame. Porque allí había una organización comunitaria sólida indígena que impidió que otras guerrillas coparan el espacio del Quintín Lame. En consecuencia, los grupos desmovilizados piden rescatar una actitud tolerante en política y reevaluar los compromisos institucionales para superar la visión de corto plazo que predominó en la firma de los acuerdos. Y pese a las dificultades, el ánimo de reconciliación persiste, como lo evidencia el balance del proceso de reinserción. Al respecto, se expresan tanto los voceros de los movimientos desmovilizados como los responsables del programa. La misma definición de los acuerdos significó de por sí problemas para el proceso de reinserción. Eran unos acuerdos demasiado cortoplacistas, demasiado apresurados en términos de que se pretendía que en 2 o 3 años se hubiera consolidado y se hubiera terminado, se hubiera concluido un proceso de reinserción, lo cual por supuesto ha resultado a todas luces imposible. Llevamos ya 6 años en este proceso y todavía nos falta mucho por construir, todavía nos falta mucho por hacer. Nos encontramos con una reinserción que nos tocó también rediseñarla, porque inicialmente los acuerdos estaban muy dirigidos no a la reinserción de unos excombatientes, estaban dirigidos era a cómo aprovechábamos un espacio político para la paz y para la transformación democrática. Entonces no le prestamos mucha atención a la reinserción. Otro tipo de problemas que hemos tenido es el de los tropiezos que a veces se pueden presentar como normales, de la tramitomanía, de la forma lenta en que operan algunas agencias del Estado. Pero tiene muchas falencias, por ejemplo, la institucionalización por parte del gobierno y en no instaurar desde el principio la concertación como un mecanismo para ejecutar el programa, la disponibilidad de recursos presupuestales de manera oportuna, el volumen de los recursos, el no acudir a la cooperación internacional. Pero creo que la falencia más importante es que la educación y el empleo son las 2 claves de la reinserción y esas 2 no estaban contempladas. Entonces los programas de educación se están implementando solo ahora, 5 o 6 años después, o por iniciativa individual de las personas. Y el empleo pues es un problema de todo el país. Ya vemos que en este momento las cifras del desempleo han aumentado. Yo pienso que hacia futuro hay que pensar en incluir estos 2 ingredientes de educación y empleo y adicionalmente en relacionar más la reinserción económica con los problemas de las regiones. Se han logrado algunos de los beneficios de la reinserción y ha habido un avance también político, social y económico para las comunidades indígenas del Cauca y del Tolima y Chocó, donde se actuó también. De todas maneras, la actual polarización y el auge de la violencia pues está amenazando muchos de los logros que se han logrado conquistar en este proceso. El hecho es que logramos montar las reinserciones 2 o 3 años después de que se hacen los acuerdos y hacemos algunos diseños que han evolucionado, yo diría positivamente, hacia una perspectiva de que la reinserción no es un problema del exguerrillero y el Estado, sino es un problema de cómo creamos condiciones en las zonas donde tuvimos influencia para que las comunidades que nos acompañaron en la guerra vean que la paz es un buen negocio. El proceso de reinserción lo hace la gente, lo hace el que se desmoviliza. Quiérase que no haya programa de reinserción, sea ese programa malo, regular o bueno, tiene que hacer un proceso de reinserción porque una vez desmovilizado tiene que digamos, instalarse en la sociedad y si quiere hacer política, instalarse en la política, y eso lo tiene que hacer con o sin apoyo del Estado y a veces de la misma sociedad. Y hoy en día casi que la prioridad tanto del Quintín Lame como del movimiento indígena en general es tratar de defender los logros democráticos y civilistas que se obtuvieron a partir de este proceso y tratar de defender en lo que se pueda la Constitución del 91, que también está amenazada en estos momentos. En los primeros años se dieron a los excombatientes pequeños créditos individuales para microempresas, estrategia que en parte fracasó ante la ausencia de soluciones colectivas y de programas más pretenciosos y mejor asesorados. En materia de opciones laborales no han existido realmente alternativas. Mejor suerte ha tenido el programa de validación académica. A partir de 1995
hemos iniciado un proceso de socialización de los beneficios de los acuerdos de paz. Lo que esto significa es que ya no trabajamos exclusivamente con la población desmovilizada, sino que una buena parte de los programas los estamos extendiendo a la comunidad, los estamos abriendo a la población colombiana que adolece de las mismas carencias que puede tener un desmovilizado. Yo podría comentarle, por ejemplo, que en el campo educativo se construyó como resultado de los acuerdos un modelo pedagógico de validación de primaria y de bachillerato que hoy cuenta con 18.000 estudiantes en todo el país, de los cuales una muy pequeña proporción, yo diría que ni siquiera alcanza al 2% son desmovilizados, el resto son colombianos que no pudieron tener la posibilidad de educarse en su etapa normal de vida. Asimismo, se ha posibilitado la compra de tierras y la asistencia técnica, por lo cual se cuenta con varias empresas solidarias exitosas. Igual sucede con los programas de vivienda. Tenemos en funcionamiento 72 programas de vivienda, que son más de 14.000 soluciones de vivienda, de los cuales una altísima proporción, yo diría que por lo menos el 60% son soluciones de vivienda para colombianos que carecen de techo, sin que ello signifique que deban tener la característica de reinsertados o desmovilizados. Hay programas de formación de líderes, hay programas de difusión de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, que yo creo que son contribuciones importantes a un proceso en el que buena parte de los colombianos está empeñado, que es ese proceso de construcción de procesos de paz y de tolerancia en Colombia. Las correcciones al modelo aplicado han estimulado la creación de fondos regionales y locales de paz. También se destaca la labor autónoma de varias fundaciones y organizaciones sociales, lideradas por excombatientes. De otra parte, el país sigue esperando que se den otras negociaciones que garanticen la solución definitiva del conflicto armado. Al respecto, se impone valorar los recientes esfuerzos de búsqueda de la paz. Al posesionarse como presidente de la República en 1994, Ernesto Samper Pizano nombró a Carlos Holmes Trujillo en calidad de alto comisionado para la paz y expresó disposición de iniciar conversaciones con la guerrilla en medio de la confrontación, aclarando que los diálogos debían ser útiles y conducir a soluciones efectivas. De igual modo, aceptó que podría haber una veeduría internacional e invitó a la sociedad civil a asumir un papel activo. Al término de 100 días, el alto comisionado entregó un informe favorable.